Vamos a arrancar. Primero queremos mandar saludos al pastor Pedro del anexo de Valparaíso, Chile, que nos está siguiendo desde YouTube, a todo lo que es Jóvenes Media en vivo. Así bueno, un aplauso por favor a todos los que nos siguen por YouTube. Que Dios les bendiga, la presencia de Dios se derrame sobre cada uno de aquellos que nos sigue, para la gloria de Dios. Bueno, hoy nos toca un tema que hay que tratar de seguirlo, hay que tratar de seguirle el hilo, porque si nos perdemos, medio que después cuesta engancharnos. Vamos a tratar de llevarlo lo más ameno posible, porque para algunos puede llegar a ser un poquito más denso. Y apenas por favor algo no se entiende, que se anime, levanta la mano y lo explicamos, o si surge una duda tratamos de llevarla en el... Bueno, gloria a Dios. Si algo no se entiende de lo que vamos a empezar a compartir, simplemente levanta la mano y tratamos de explicar lo que no se está entendiendo. Hoy en día la Biblia está sufriendo uno de los mayores ataques que recibió la historia. ¿Por qué? Porque a través de la historia, especialmente en la Edad Media, se persiguió, se quemó, se trató de hacer desaparecer. A través de muchos imperios, muchos reyes pasaron, pero nunca la habían tratado de desmentir como lo hacen hoy, o trataron de engañarnos como lo hacen hoy. Entonces justamente la idea de hoy es poder presentar de defensa, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando de repente nos demanden por qué creemos en Dios, o por qué Cristo es Dios, o por qué el Espíritu Santo es Dios, o por qué la Biblia es palabra de Dios, tenemos que saber responder, ¿o no? Bien, entonces la idea hoy es poder presentar esos argumentos. A través de distintas disciplinas académicas vamos a ver cómo la palabra siempre queda bien parada conforme desde donde se la ataca. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a arrancar. Todos sabemos acá cómo fue formada la Biblia, ¿no es cierto? Como para ir saltando algunos pasos. Todos conocen la singularidad de la palabra de Dios con respecto a otros libros sagrados, o por qué se llaman libros sagrados. Bueno, arrancamos por ahí entonces. Tenemos muchos libros sagrados a nivel social. Por ejemplo, podemos decir que el Popol Vuh era un libro sagrado, que es el libro que utilizaban los, por así decirlo, indios, los nativos americanos, se basaban en el Popol Vuh para sus creencias, donde estaba la Pachamama, la Madre Tierra y todas estas cosas que por ahí escuchamos que se mencionan. Tenemos el Corán, tenemos el Tripitaka, tenemos muchos libros que se hacen llamar libros sagrados porque por supuesto dependen de una religión. Y meten dentro de ese compendio de libros sagrados a la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un balance y defender a la Biblia como palabra de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para decir que el Corán no es la palabra de Dios y la Biblia sí es? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿quién se anima a responder? Muy bien, a través de la oración. ¿Alguien más? También. Nosotros tenemos dos formas de acercarnos a Dios. Tenemos dos caminos. Uno es la fe, por supuesto, que es la que nos demanda la palabra, la escritura. Pero otro es la razón. Y es acá donde muchas veces nosotros entramos en conflicto. Y pensamos que la razón o la ciencia se contraponen a la Biblia. Y no. Hay un rango intermedio que se llama conocimiento. Y ese conocimiento es el que une a la razón y a la fe. A la ciencia y a la fe. Y eso es lo que nosotros queremos destacar hoy en día. La mayoría ya ha cursado por la secundaria. Gloria, gracias. Y muchos van a la facultad. ¿Cuántos han escuchado que no existe una verdad relativa, una verdad única, sino que la verdad es relativa? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, levantemos la mano, ¿quién escuchó eso? Bien. ¿Cuántos comparten que realmente la verdad es relativa? Bien. Ahora, ¿por qué la verdad es una y no es relativa? Muy bien.
Gloria a Dios. ¿Alguien más? Porque por ahí sí, nosotros sabemos que la verdad es una sola, pero ¿cómo la defendemos? ¿Cómo nos paramos ante el profe de filosofía o profe de ética y ciudadana o no sé qué materia tienes tanto en el secundario como en la facultad y le decimos no, usted está equivocado, sí existe una única verdad y esta verdad es inmutable? ¿Cómo se la presentamos a esa verdad? Bien, bien, pero recordemos que esta vez nosotros nos vamos a tener que ir por la razón, por la ciencia, porque por la fe nos movemos nosotros. El mundo que nos está atacando no se mueve por la fe. Ahora, ¿cómo nos defendemos delante de ellos si ellos no creen en la fe? El cumplimiento, eso está bueno. Muy bien, lo podemos tomar como las veracidades de las profecías. Ese argumento está muy bueno en las profecías, que ya lo vamos a ver. De repente, cuando nos digan a nosotros que hay una verdad que es relativa y no existe una verdad única o verdadera, simplemente tenemos que remitirnos a la historia. No es muy difícil, simplemente hay que usar la lógica. Cuando uno lee filosofía, lo primero que hacemos es tener miedo, porque es decir, hoy la filosofía está en contra de la Biblia. La filosofía, todos sabemos que significa amor a la sabiduría, no vamos a compenetrar en eso. Y la palabra lo dice en Proverbios 1, el que quiere sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces para nosotros filosofar no es malo, es simplemente tener temor a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos a la falsa filosofía? Esa que me dice que no hay una verdad absoluta. Es fácil. Por ejemplo, nosotros todos conocemos que existió un presidente que se llamó Perón, ¿o no? Bien. ¿Es una verdad absoluta o no? Se acabó el argumento. La verdad es absoluta. El conocimiento relativo, que es lo que le pasó a Galileo Galilei. Cuando Galileo decía que el Sol era el centro y la Tierra rotaba alrededor del Sol, buscaron cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque decían, no, la Tierra es el centro del universo. ¿Que había una verdad? ¿Dejó de la Tierra girar alrededor del Sol porque el hombre no sabía? No. ¿Siguió su ciclo normal? No había tecnología. ¿Pero qué es lo que pasó? Con el tiempo se descubrió que era cierto, que estaba el Sol al centro y la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Qué cambió? ¿La verdad o el conocimiento? Entonces, cuando nos digan a nosotros no hay una verdad relativa, sino que, o sea, no hay una verdad absoluta, sino que las verdades son relativas, tenemos que presentar defensa con mansedumbre y decir, no, hay un conocimiento relativo y una verdad absoluta. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no tenemos una verdad absoluta, como lo hicieron Hegel, Feuerbach y Marx, vamos a ver que a través de no tener verdad absoluta, no existe moral absoluta. Y si no existe una moral que me diga a mí que es bueno y que es malo, no existe Dios. Y le damos lugar al ateísmo. Por eso es necesario tener bases firmes cuando nos hablan, especialmente en la escuela, en la facultad y demás. Entonces cuando te dicen no existe una verdad absoluta y yo me quedo callado, ¿qué estoy diciendo? No existe Dios. Porque si no existe una verdad absoluta, no existe una moral absoluta. Y si no existe una moral absoluta, no existe Dios. Porque Él es el que nos dice a nosotros a través de la palabra, esto es bueno y esto es malo. ¿Se entiende? Por eso tenemos que presentar defensa con mansedumbre. No existe una verdad relativa, existe un conocimiento relativo. Y estamos en camino a eso. Estamos en camino a eso. Así que bueno, arrancando por esta partecita, me gustaría poder llegar un poco a cómo se ataca a la Biblia. La Biblia es singular frente a todos los otros libros sagrados. Si nosotros ponemos de mano izquierda todos los libros sagrados, todos los que existan, sean de los budas, sean de los mayas, sean de los aztecas, sean de cualquier ideología, religión, raza, color, lo que sea, y ponemos a la Biblia del lado derecho, en una balanza, el peso de veracidad que tiene la Biblia no lo tiene ningún otro libro. Ningún otro libro. Y es acá donde empezamos a indagar. La Biblia fue escrita entre 1500 y 1600 años de historia. ¿Está? Desde que empieza Moisés hasta que termina Juan, pasan alrededor de 1500 años.
Entre esos 1500 años de historia pasaron 44 autores. Esos 44 autores vivieron en 3 continentes diferentes, hablaban 3 idiomas diferentes y estaban esparcidos en 13 países diferentes. ¿Cómo hicieron, como nos decía recién acá, para tener una misma línea todos esos 66 libros? Cuando algunos fueron esclavos, otros fueron reyes, unos estaban en guerra, otros estaban en paz. Unos estaban enfermos, otros estaban sanos. Ninguno fue igual. Y entre ellos la mayoría ni se conoció. Podemos hablar de Abraham y podemos hablar de Job. Fueron contemporáneos. Uno vivió en Ur, el otro vivió en Uz, en la media luna fértil. Y sin embargo son 2 libros impresionantes, 2 historias impresionantes. Y las 2 veneran al mismo Dios. ¿Cómo lo hicieron? Génesis y Job. Tiene que haber alguien. Supongamos que acá hubiera venido y cada hermano hubiera dicho, bueno, vamos a traer un casco. Y cada casco era diferente. ¿Cómo hubieran armado la cúpula? Tuvo que haber necesariamente una voz, una autoridad, que sabemos que es nuestro señor Raúl, que dijo, no, vamos a hacer una matriz, vamos a hacerlo de tal forma y va a tener tal forma la cúpula. Que hubo alguien, un ingeniero atrás de todo esto que le dio forma. A la palabra justamente tuvo que haber alguien que le diera forma a lo largo de 1500 años, con 44 personas diferentes, con posiciones económicas diferentes y sociales, a través de 3 continentes, 13 países y 3 idiomas. Totalmente ilógico y irracional que exista la Biblia. No existe otro libro, jamás, en ningún lado del mundo, en ninguna parte de la historia, que contenga al menos 2 personajes que no se hayan conocido y hayan escrito lo mismo. Nosotros podemos tomar Génesis, y en Génesis entra el pecado por primera vez, miente Satanás por primera vez. Podemos tomar Apocalipsis y sale el pecado, miente Satanás por última vez. En Génesis el pecado entra por Adán, en Apocalipsis el pecado sale por el segundo Adán, que es Cristo. En Génesis se prohíbe el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis se le da la bienvenida a todo el que quiera que pueda acceder al fruto del árbol de la vida. Habla lo mismo, pero pasaron 1500 años entre uno y otro. Eso solamente tiene que haber sido un Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Timoteo 3:16. Si mal recuerdo, el 1 Timoteo dice, y la palabra de Dios fue inspirada en el corazón de los hombres. ¿Qué es inspirar? Soplar adentro. La palabra inspirar significa soplar adentro. Dios sopló su palabra en el corazón de los hombres para que puedan escribirla, para que puedan redactarla, para que hoy tengamos el testimonio vivo del trato que quiere Dios con sus criaturas, con su creación. Entonces tenemos lo que son las veracidades de la palabra de Dios, y en este caso tenemos la singularidad. Vamos a los escritos históricos que por ahí nos atacan la Biblia diciendo que nosotros tenemos un libro que ha pasado de generación en generación, por tanto se ha desvirtuado. ¿Cuántos conocemos o hemos hecho el famoso experimento del teléfono descompuesto? ¿O no? ¿Alguien ha jugado a eso? Que uno le va diciendo algo al otro y se va deteriorando la frase hasta que llega cualquiera. Bueno, eso argumentan con respecto a la palabra de Dios y nos dice que lo que nosotros tenemos ahora es simplemente un error de una transmisión cultural que ha pasado de generaciones en generaciones. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de eso? ¿Cómo podemos decir, no, la palabra realmente es perfecta, precisa y minuciosa? Tenemos varios ejemplos. Uno es la prueba bibliográfica. Cuando nosotros vamos a la escuela, hoy en día, especialmente la parte histórica, nos enseñan en base a documentos que se encontraron hace miles de años. Dataciones que tenemos de hace muchísimos años. Por ejemplo, Tucídides relata la batalla del Peloponeso. ¿Alguien vio la película 300? ¿Sí? Ahí me van a entender mejor. Esa es la batalla del Peloponeso. Los espartanos contra los griegos. Hasta película tenemos. Y todo la tomamos como cierto, como verídico. Hubo 300 que se la bancaron y mataron y resistieron al ejército griego. Hasta el punto que han hecho una película. Ahora la vimos. Ahora, ¿cómo por ejemplo nos dice a nosotros que es verdad? Porque hubo un escritor que se llamó Tucídides, escribió esa historia,
A los 1100 años encuentran la primera copia y empiezan a hacer copias. ¿Saben cuántas copias hay de esa batalla? 8. Y desde el original, que generalmente se le llama autógrafa, hasta la primera copia pasaron 1100 años. Miren si no se hubiera deteriorado la transmisión cultural en 1100 años. Y tan solo 8 copias se encontraron. Cuando se reconstruye la historia, hay un gran margen de error. Por eso pueden decir que eran 300 contra un ejército. Pero en realidad no saben si eran 300. O no saben bien cómo se dio. Porque no se puede armar con 8 escritos simplemente la historia. Cuando ponemos la palabra de Dios y la pasamos por la misma regla, ¿saben cuánto hay desde lo que pasó hasta que se escribe el primer libro? Vamos a los evangelios. ¿Cuánto pasó desde la existencia de Cristo, crucifixión y ascensión, hasta que el primer apóstol la escribe? Tucídides pasaron 1100 años. Los evangelios pasaron 30 años. La brecha no es mucho más corta. Saben, de Tucídides tenemos 8 copias y dicen que el relato es verdadero. ¿Cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? ¿Algunos saben? Más de 20.000 copias y se siguen encontrando el día de hoy. Miren si no tenemos argumentos para decir, pero si me estás enseñando en la escuela con 8 textos en que la batalla de Peloponeso fue cierta y me estás diciendo que Cristo no es cierto, que la Biblia no es cierta, cuando tan solo pasaron 30 años y tengo más de 20.000 ejemplares nuevos que todavía se conservan en distintos museos. Cuando se encontraron en el Mar Muerto, los rollos de Qumran, se encontró el libro de Isaías completo, datado del 45. Al día de la fecha se compara con el libro de Isaías que tenemos traducido, Reina Valera, 1960, y es exactamente igual. No varía ni una coma. Es exactamente igual. ¿Qué pasaba? Había gente que se dedicaba pura y exclusivamente a la transmisión bíblica. Se dedicaba, su vida estaba puesta para eso. Como había los albañiles, había de repente quienes iban a la guerra, había recolectores, había pastores, había escribas, había quienes se dedicaban solamente a la transmisión de la Biblia. ¿Y cómo garantizaban ellos de que la Biblia había sido traducida correctamente o copiada correctamente, perdón? Ellos contaban, recordemos que en el idioma hebreo ellos no tienen muchas vocales. La mayoría son consonantes, de ahí el gran problema de decir Jehová, Yahvé, Yahweh, cuántas cosas. Al no tener vocales, tienen solo consonantes. Ellos contaban, por ejemplo, agarraron el Pentateuco, los primeros 5 libros, y contaban cuántas vocales hay. Si le faltaba una sola, toda esa copia se tiraba y se prendía fuego. No valía nada. Si llegaban a la mitad de la Biblia y faltaba una vocal, también se tiraba. Y si estaba por terminar la Biblia y faltaba una vocal, también se tiraba. Por eso es que demoraban hasta 10 años en poder hacer una copia. Una copia. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios hoy, podemos tener garantía de lo que dijo Moisés, es lo que dice acá. De lo que dijo Isaías es lo que tenemos acá. De lo que dijo Cristo Jesús es lo que tenemos escrito acá. Porque hubo gente que dio su vida y dedicó su vida entera solamente a la copia de las Escrituras en forma fiel. Cada vez que ellos tenían que escribir la palabra de Jehová, tenían que ir a bañarse 7 veces y esa pluma la tiraban, no volvían a utilizar la misma pluma. La forma metódica y minuciosa en la que ellos podían transcribir la Biblia era impresionante. Por eso cuando nosotros nos dicen que tenemos una copia errada de las Escrituras, tenemos argumentos para defenderla. Otro de los datos importantes de la palabra de Dios es que es el primer libro. Es más, a causa de la Biblia se inventaron las imprentas. La famosa imprenta de Gutenberg, la primera imprenta de caracteres móviles, fue diseñada pura y exclusivamente para poder escribir muchas Biblias y hacer muchas tiradas. Es el libro bestseller más vendido a través de los años en la historia de la humanidad. Ningún otro libro, ni Harry Potter, ni siquiera los Don Quijote, ningún otro libro ha podido vender más ejemplares que los que vende la Biblia. Más de 2 millones de tiradas anuales tiene. Toneladas y toneladas de Biblia se venden por año.
No hay ningún otro libro que sea más vendido, no hay ningún otro libro traducido a más de 2000 idiomas y dialectos como la palabra de Dios. El libro de Romeo y Julieta de Shakespeare fue traducido a 2 idiomas. La Biblia fue traducida a más de 2000 idiomas. Es superior en todas las áreas, en todos los sentidos. Podemos ir al valor profético. ¿Están muy aburridos? ¿Quieren una alabanza de por medio para que sea? Bueno, si no, freno un segundo. ¿Una alabanza? Bueno, por nuestra hermano hagamos una alabanza. ¿Puede ser una alabanza, chicos? Vamos a hacer una alabanza para la gloria de Dios ahí. No quiero aburrirlos tanto, perdón. Gloria a Dios, gloria a Dios. De paso que estamos en calor, pónganse de pie un segundito, vamos a hacer una alabanza para la gloria de Dios. Con gozo, con alegría. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Es tu palabra. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. El Señor marcha y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. La victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Mi vida en capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. gloria a Dios, un fuerte aplauso. Eso es profético, eso es profético. Vamos a marchar delante de nuestro amado Dios. Qué hermoso. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya que justamente tocó, hay una parte profética, vamos a entrar a las profecías. Y esto es de especial importancia. Si lo otro abusió, acá ya se va poniendo bueno. Como dice el pastor Víctor, lo mejor siempre viene al final. ¿Por qué es necesario entender las profecías? ¿Por qué es necesario tener en cuenta las profecías? Primero, porque determina que existe una inteligencia divina detrás de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se entendió? Existe una inteligencia divina atrás del Nuevo, atrás del Antiguo y el Nuevo Testamento. Las profecías evidencian que existe un Dios. Las profecías dan veracidad a la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y las profecías evidencian que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el hombre siempre quiso es poder adivinar lo que viene. Por eso, por ejemplo, en las guerras en la antigüedad siempre se consultaban adivinos para saber quién iba a ganar la batalla, para saber qué deparaba el destino. Siempre el hombre buscó saber qué viene adelante, qué viene en el futuro. Y lamentablemente nunca lo logró con exactitud.
Ahora, cuando vamos a la palabra, no sé si ustedes habrán notado, de los 66 libros, cuando se toma en conjunto, el 30% de la Biblia es puras profecías. El 30%, no un 10, no un 12, no un 15. La tercera parte de la Biblia son todas profecías. Ahora, ¿se han cumplido? En la persona de Jesucristo tenemos 29 profecías cumplidas en las últimas 24 horas de vida. Tan solo en el último día de su vida, la persona de Jesucristo cumplió 29 profecías. Eso nos habla de una exactitud profética impresionante. Cuando se miden las profecías, se miden a través de una norma, de una regla, de una ley, que es la ley de las probabilidades. ¿Cuán probable es de que se cumpla? Esa ley, no sé si están familiarizados con esa ley, la usamos en todo y no nos damos cuenta. Cuando en matemáticas, exacto, cuando aseguramos un auto, aseguramos la moto, la aseguramos en base a ¿qué? A la ley de probabilidades. ¿Cuán probable es que te accidentes por tanto el precio que te pongo de la tarifa? Logística, más que logística sería lógica elemental. Estadísticas, exactamente. Entonces, el seguro de la casa, seguro de vida, todo eso se basa en ley de probabilidades. Por ejemplo, si yo vendo seguros, no sé si alguien vende seguros, puede venir a explicarlo. El que vende seguros va a evaluar el tipo de auto, va a evaluar la edad, y por ejemplo, para las prepagas, que son tan discutidas hoy en día, ¿qué evalúan? Si tiene 18 años, le voy a cobrar, no sé, 10.000 pesos por mes. Tiene 60, le voy a cobrar 100.000 pesos por mes, porque es más probable que se enfermen, por el solo hecho de la edad. Entonces, ahí entra en juego la ley de probabilidades. ¿Saben cuán probable es que se cumplan de las 29, tan solo 9 profecías en la persona de Jesucristo? 1 en 1.000.000. O sea, es improbable, imposible que se hayan cumplido tan solo 9 profecías en la persona de Jesucristo en todos sus 33 años. Y Él cumplió 29 profecías en un solo día. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante el peso de las profecías? Jesucristo, de repente, la palabra nos enseña que iba a nacer un bebé. ¿De dónde iba a nacer? De repente nos profetiza que iba a nacer de Abraham. Pero Abraham tuvo 2 hijos, ¿o no? Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer un zoom. Bueno, pero de esos 2 hijos vamos a elegir uno solo. De esos 2 hijos, ¿de dónde iban a nacer? Isaac. Pero de repente Isaac tuvo más hijos. Entonces de repente empieza a hacer un zoom. Y de repente, y tuvo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿De dónde tenía que venir de esos 12? No lo podía dejar librado al azar. Y no lo dejó librado al azar. ¿Qué dijo? Va a venir de gloria a Dios. Claro, termina siendo de David, el linaje de Isaí. Entonces empezamos a ver, pero para no tirar al aire, vamos a ver, perdón que había notado, porque llega un momento que ya me olvido tantas citas. Va a ser hijo de Dios, Salmos capítulo 2, versículo 7. La simiente va a ser de Abraham, Génesis 22, 18, lo cumplió en Mateo 1, 1. Simiente de Isaac, Génesis capítulo 21, versículo 12, lo cumplió en Lucas 3, 23 al 34. Hijo de Jacob, Números 24, 17, lo cumplió en Lucas 1. Línea familiar de Isaí, Isaías capítulo 11, versículo 1, cumplimiento Mateos 1, 6. La casa de David, segundo de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, cumplimiento en Lucas 3, 23 al 31, Apocalipsis 22, 16. Y no tan solo que fue haciendo un zoom sobre la familia, que iba a salir de Abraham, iba a salir de Jacob, iba a salir de Belén, sino que también termina diciendo, van a nacer en Belén. ¿Cómo podía Jesús acomodar las profecías para nacer justamente de esa forma? Le dio el linaje de todas las posibles ramas y variaciones, siguió una todo el tiempo. Y de todos los posibles lugares donde podía haber nacido, determina uno, el cual era improbable prácticamente para la fecha. Pero ¿qué pasó? Se le da por hacer un censo, casualmente un censo, y él tiene que volver y nace en Belén.
Proféticamente la palabra es perfecta y se cumplieron todas. Nosotros estamos hablando acá de repente de la persona de Cristo, pero si pueden tomar profecías. Gloria a Dios. Ahí vamos a responder, amados, si no salimos de la línea. 2 segunditos. Si nosotros seguimos la línea profética, no tan solo de la persona de Jesucristo, sino las profecías que se hicieron hacia Egipto, las profecías que se hicieron hacia Babilonia, las profecías, por ejemplo, Babilonia, dice la palabra, y nunca volverás a ser edificada. ¿Alguien conoce la historia de Alejandro Magno? Aquel jovencito militar con los 30 y pico de años había conquistado más de la mitad del mundo en unas campañas bélicas de tan solo 13 años. En 13 años conquistó el mundo. Un sabio estratega militar de lo mejor que existió en la historia de la humanidad. Se enfrentó a un versículo de la palabra. No tomó en cuenta que la palabra decía que nunca volvería a ser edificada. El que dijo, yo voy a hacer de Babilonia la capital de la sabiduría humana. Voy a poner ahí la biblioteca más grande. Y de hecho, la Septuaginta se forma justamente por pedido de él. Dice, voy a poner ahí la capital del conocimiento humano. Meses antes de lograrlo murió. La palabra ha dicho que no iba a ser edificada de nuevo, no iba a volver a ser levantada por nadie, y él fue en contra de Dios. Eso le pasó a François Voltaire, el que puede leer de filosofía, filósofo racionalista. Voltaire, que dijo, después de mi muerte nadie más leerá la Biblia, porque fue pobrecito un pobre escritor de filosofía que nadie leía sus libros. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A criticar la Biblia, con eso se hizo famoso. Entonces él consideraba que la Biblia se leía solamente por él, porque él la criticaba, entonces él la hizo famosa la Biblia. ¿Qué pasó? En la casa donde vivió y murió François Voltaire se instaló la imprenta más grande de toda Europa de tiradas bíblicas, las sociedades bíblicas se me fue el nombre, de Ginebra. Sociedades Bíblicas de Ginebra se instala en la misma casa donde vivió y murió François Voltaire, que decía que después de su muerte nadie se acordaría de la Biblia. En su casa se imprimen más de 2 millones de Biblias anuales. Aquel que se enfrenta a Dios no termina bien. Friedrich Nietzsche, él mismo se decía que él era el anticristo, que él era el redentor del universo, que él era el ave fénix. Él atacó a la persona de Cristo y a todos los cristianos. Él mismo terminó muriendo, loco, encerrado. Tras 10 años de estar encerrado en un loquero, se defecaba y se orinaba encima. Ahí hizo sus últimos libros que tanto veneran hoy. Veneran la filosofía de un loco que tenía trastornos mentales, que se consideraba el redentor del universo, que el ave fénix, y que iba a vivir eternamente. Terminó muriendo de sífilis. Todo el que se enfrenta a Dios, lamentablemente, no le va bien. Le pasó a los Beatles, decían que ellos eran más famosos que Dios, que Cristo. ¿Y cómo terminaron? Le pasó al creador del Titanic. Ni el dedo de Dios iba a destruir el Titanic. ¿Y cómo terminó el Titanic? No es fácil ir en contra de Dios. Por eso, en un momento Gamaliel le dice, chicos, dejen de azotar a esos, no sea que nos encontremos peleando en contra de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando se ataca, y por eso es necesario defenderla. No podemos ser partícipes de la ignorancia. Hay que defender lo que Dios dejó en nuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es así. Pero bueno, no hay que darle lugar, sino que hay que avanzar para la gloria del Señor. Es más grande nuestro Dios. También la palabra de Dios nos enseña, y ahora sí entramos en la parte que a mí más me gusta y espero que ya no sea tan denso para ustedes, en las veracidades científicas. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Era necesario hacer una introducción para que se entienda por qué damos esta parte. Si no, es decir, ¿qué me vienen a hablar de ciencia ahora? ¿Qué sentido tiene y cómo lo aplico en mi vida? Justamente lo aplicamos de esta forma. Moisés, cuando sale de Egipto,
Moisés sale en su cabecita con un concepto medicinal. El famoso papiro de Eber, después pueden buscarlo, googlearlo, como ustedes quieran, el papiro de Eber. El papiro de Eber, por ejemplo, te decía, para sanar un dolor de muela tenés que rallar diente de un asno, mezclarlo con caca de mosca, literalmente lo dice así, leanlo, y úntenselo en la muela y se va a pasar. O para la calvicie había que hervir sangre de un gato negro, mezclarla con un sapo hervido y con eso pasar si se va a detener la calvicie. Esas ridiculeces que hoy nos parecen ridículo es lo que dice el papiro de Eber. Moisés sale con su cabecita lleno de esas cosas, porque por ahí uno habla de Egipto y dice, uy, las momias, cómo conservaron y demás, pero se olvidan que la medicina de Egipto lamentablemente era desastrosa. Por supuesto, para el conocimiento de la época era buena, pero lamentablemente no, carecía de toda experiencia y ciencia. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver que Moisés, tras 40 años de haber sido enseñado en el palacio del rey, cuando sale, no aplica absolutamente ninguna regla que aparece en el papiro de Eber. Pero sin embargo, las reglas y las leyes que él aplica son las que usamos nosotros hoy en día. Ejemplo, dice la palabra que, bueno, antes de ir a la palabra, todos nosotros ya hemos pasado por la pandemia, y en todos los hospitales el cartel que dice manos limpias salvan vidas, ¿o no? Todos sabemos que tenemos que lavarnos las manos, ponernos alcohol en gel o alcohol solo y todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una transmisión bacteriológica. Antes no se creía en la transmisión bacteriológica, no se creía que existieran microorganismos tan chiquititos que no los pudieran ver. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un médico, se llamaba Ignaz Semmelweis, un médico vienés, que estaba en su hospital y él veía que de 10 mujeres que daban a luz, 8 o 9 se le morían y 1 o 2 quedaban vivas. Era una impresionante la cantidad de mortandad que había al momento de dar a luz. Entonces él dice, si algo está pasando. En una de las noches, leyendo las escrituras, leen en Levítico, en el libro de Levíticos, capítulo 15, que era necesario lavarse las manos en agua corriente. Y él dice, nosotros no nos lavamos las manos. Y de repente lee que si existiera un muerto, hubiese un muerto en una carpa, esa carpa quedaría impura por 7 días. Después de 7 días sería habilitada nuevamente. Y si alguna vasija hubiese quedado cerrada con agua, esa vasija se utiliza. Si esa vasija hubiese quedado abierta, esa agua no sirve, se tira. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaba la palabra? Que hay una propagación bacteriana que para esa época no se conocía, pero ya Dios sí estaba diciendo, esa carpa que es inmunda porque hubo un muerto, y donde hay un muerto hay propagación bacteriana. El hombre no lo aplicó, vino la peste negra, mató millones de personas, y ¿qué implementaron? La cuarentena. ¿La cuarentena dónde sale? ¿En la Biblia? ¿O no? Cuando hubiese alguien enfermo, se apartará del campamento 40 días. Si se sana, vuelve. Si no se sana, queda en el desierto. La cuarentena es bíblica. De hecho, la sacan de ahí. Ignaz Semmelweis empieza a implementar el correcto lavado de manos y la mortandad bajó abruptamente a 8 de 100 mujeres. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, ahora se van a lavar las manos. ¿Por qué va todo esto? Porque los médicos, recordemos que en la antigüedad había un médico para todas las áreas. Hoy tenemos un montón de especialidades, pero antes el mismo médico que recibía un bebé era el mismo médico que hacía autopsias de la morgue. Entonces, mientras el médico estaba haciendo una autopsia, le decían, nace un bebé, dejaba las herramientas, salía corriendo y recibía el bebé, contagiaba a la madre de fiebre uterina. Cuando empiezan a lavarse las manos, esa mortandad baja. ¿Quién le pudo inspirar a Moisés? A Moisés, que existía una propagación bacteriana y que era necesario el lavado de manos, sino un Dios, el que ya todo lo sabe. De repente Moisés recibe otra orden, y ustedes planteense la situación, van caminando 2 millones de personas a lo largo del desierto, con todos los peligros que el desierto tenía. ¿Y qué le dice? Frenate, alejate del campamento, hace un pocito, anda a hacer tus necesidades, tapa el pocito, volvé al campamento y seguí.
Moisés se podría haber quejado: Señor, hace 40 días que nos tenemos, ya vamos 40 años caminando y me hace frenar, somos 2 millones. Imagínense cuántas veces se frenaban por día. Tenía chicos, grandes, de todas las edades. Y tenía que esperar que vaya, haga sus cosas, vuelva. Pero ¿quién le hubiera dicho a Moisés que la materia fecal, cuando se seca, libera esporas que son aspiradas, entran a los pulmones, tapan los alveolos, son recalcitrantes, producen neumonía? Que si Moisés no hubiera hecho lo que le decían de ir y tapar las heces, se hubiera muerto todo el pueblo de neumonía en el desierto. ¿Quién le pudo enseñar de medicina a Moisés? Si él salía con la idea del papiro de Eber y no anotó nada del papiro de Eber en el libro de Levíticos y de Números, sino todo leyes sanitarias. ¿Quién le pudo explicar cuando se le da la orden de circuncidar al niño al 8º día? ¿Quién le enseñó que la vitamina C, se me fue ahora, la vitamina K, después lo pueden googlear también. La vitamina K es la encargada de coagular la sangre. Todos nos cortamos y se cicatriza o no. Después de apretarnos un ratito se para la sangre o no. Es porque se coaguló. Al coagularse, que es el gran problema que tienen las personas que tienen azúcar en sangre, no se le puede coagular, por eso no se puede lastimar. Entonces, o las personas con diabetes. ¿Qué pasa? La vitamina K es la encargada de coagular la sangre. La vitamina K empieza a actuar en el 7º día de haber nacido. Termina de cubrir todo el cuerpo al 8º día. ¿Cuándo se circuncidaba el niño? Al 8º día. Si el niño se circuncidaba al 7º, 6º día, ¿qué pasaba? Se moría desangrado. ¿Quién le pudo haber explicado a Moisés que la vitamina K recién terminaba de actuar al 8º día, que recién ahí se podía circuncidar? Si no era alguien que ya conocía el cuerpo humano. Y así podemos citar muchísimos ejemplos medicinales. Avanzo porque la hora avanza. Cualquiera que por favor se anime a indagar en la parte medicinal va a terminar asombrado. Por ahí, siervo, ¿cuántas veces el siervo sabe charlar? ¿Por qué la nariz está para abajo y no para arriba? ¿O no? ¿Qué sabe decir? Porque llovería y se nos llenaría de agua. ¿Por qué existe la ceja? Porque transpiramos, o cuando nos cae agua, se corre por el costado, cosa que no caiga sobre el ojo. Porque existen las pestañas, para que la luz del sol, y cuando irradie, no nos dé directo al ojo y nos lastime. Porque existen los pelitos del cuerpo. Porque cuando nos hace frío, no pasa que se pone la piel de gallina, decimos nosotros, que muchos, bueno, no voy a tirar palos, pero muchos se sacan los pelitos de brazo y tienen una función elemental, sacar el frío del cuerpo. Por eso cuando de repente nosotros tenemos frío, se nos erizan los pelos. ¿Por qué? Porque hizo una transmisión de temperatura. ¿Por qué transpiramos? Porque nos estamos por recalentar y cocinar por dentro. Entonces, ¿qué hace? Abre los poros, libera transpiración para refrigerarnos. ¿No les pasa a ustedes que de repente, si le hace mucho calor, se pone una remera mojada y se refrigeran con el viento? Porque hay una transmisión de temperatura. Cuestión de física. Por eso cuando transpiramos, nosotros nos refrigeramos. Y así podemos ir a un montón de partes de la articulación, del cuerpo, el organismo, el ADN. Si nos ponemos a hablar de ADN, ahí sí se van a maravillar. La complejidad del ADN. Hay un ateo, Anthony Flew, que dijo él: me rindo ante la evidencia. Cuando empezó a estudiar lo que es el átomo, empezó a encontrar las maravillosas cosas y la mecánica que tiene el átomo adentro, y dijo: acá tiene que haber un ingeniero que haya creado lo que es el átomo. Nosotros tenemos lo que se llama el ADN mitocondrial. ¿Hasta ahí me siguen? Le dije que iba a ser más linda esta parte, pero un poquito más densa en nombres. El ADN mitocondrial. ¿Qué es una mitocondria? La mitocondria es una pila que está pegada al núcleo de la célula, que la abastece de energía. Cuando la mitocondria se muere, como el celular se rompió la batería, no sirve más, se reemplaza por otro. ¿Qué es lo que le genera energía a la mitocondria? Un motor flagelar. ¿Qué es el motor flagelar? El motor flagelar es exactamente el mismo motor que usa una lancha para poder navegar, exactamente el mismo motor, la misma mecánica, la misma refrigeración, la misma hélice, con diferencia de que alcanza 800 revoluciones por segundo, cosa que no ha alcanzado ningún motor existente en la naturaleza.
Es tan chiquito y microscópico que está adentro del átomo, es más chiquito que el átomo. ¿Cuál es el trabajo del ingeniero? El ingeniero es tomar algo, hacerlo más chiquito pero mayor funcionamiento. Pasó con las computadoras, pasó con los teléfonos, no tener ladrillos de 1 kilo o no. Hoy tenemos celulares con toda una computadora adentro. Eso es trabajo de ingeniería. Ahora imagínense haber hecho un motor que conduce una lancha tan chiquitito y tan potente que alimenta a una batería. Ese es el motor flagelar. Ese es nuestro Dios. Ese es el ingeniero máximo que existe sobre todo lo que se llama naturaleza. Pudo crear algo tan diminuto que entra adentro de una célula. Hablemos del cerebro. El cerebro consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo, pero simplemente es el 2% de la masa. Nuestro cerebro no supera el medio kilo, pero sin embargo tiene mucho mayor cantidad y capacidad de almacenaje que cualquier computadora en la Tierra. Podemos hablar de la bestia de Bruselas. Tiene la capacidad de procesamiento de datos de aproximadamente 2 millones de datos por segundo. El cerebro puede no tan solo procesar más información, sino que alternarlos. La computadora no puede, por más que sea un supercomputador. El supercomputador de Bruselas tiene el tamaño de 2 estadios de fútbol. Yo, por ejemplo, estoy hablando, pero estoy respirando, está circulando la sangre, estoy oxigenando mis músculos, a su vez estoy moviendo las manos. Todo eso lo está haciendo el cerebro en un solo momento. Te estoy mirando a vos, pero también puedo seguir hablando con el resto. Todo eso es alternar. El cerebro cumple muchas funciones a la vez. De repente yo antes de venir comí, entonces también está haciendo la digestión mientras estoy hablando. O sea que el cerebro está haciendo la digestión, está haciendo que yo respire, está haciendo que yo hable, que yo mueva mis manos, que yo los mire, y a su vez que todo el organismo, el corazón siga latiendo, que las arterias sigan abriendo y cerrando como corresponde. Todo eso lo hace el cerebro. Puede superponerse en sus actividades. Ninguna computadora existente en la Tierra lo puede hacer. Lo puede hacer muy rápido, pero no alternar. Vamos a la Tierra, dejemos la medicina, vamos a la Tierra en sí. No existe un mecanismo que se pueda alimentar a sí mismo. No existe físicamente un mecanismo que genere energía, pero a su vez se retroalimente con su energía. ¿Por qué? Porque todo mecanismo consume más energía que la que produce. Entonces siempre está en un déficit. ¿Se entendió o no? O sea, por ejemplo, yo genero 10 pesos, pero gasté 20 para generarlos. Entonces no me va nunca para retroalimentarme. Eso es la energía. Yo gasto más energía de la que produzco. Entonces nunca me va a retroalimentar. El planeta es autosustentable. Tenemos el ciclo del nitrógeno. Por ahí nadie le presta atención al nitrógeno, pero es fundamental para la vida humana. Tenemos el ciclo hidrológico. Muchas veces le dicen, nos quedamos sin agua. El susto es que nos quedamos sin agua. No regues el piso, que nos quedamos sin agua. Mentira, el agua no se gasta. Si cayó sobre cemento se evapora. Y si cayó sobre tierra es absorbida. Si la tierra es como una esponja, absorbe, va hasta las napas y sigue su curso. Y lo que quedó arriba se evapora. No se gasta el agua. Es una mentira. ¿Por qué? Porque saben que ante el miedo el hombre siempre cede. Pero el agua no se gasta. Lo que tiene es que se mal usa en muchos casos. Algunos usamos y tiramos de más y otros no tienen. Pero el agua no se gasta. De repente nosotros decimos, tomamos agua, pero después no le alargamos el agua. Pasa así. Es un ciclo. La tierra tiene el ciclo del agua. Entonces todo el agua que cae se evapora y sube las nubes, y la que no, la Biblia lo dice. Por eso es tan sorprendente, porque hoy se habla del ciclo del agua, pero Job ya lo hablaba. Las gotas suben a lo alto, se condensan y se precipitan sobre la tierra. Job, el primer libro redactado, ya hablaba sobre el ciclo del agua. Y así podemos hablar por muchos otros ciclos, pero no quiero aburrirnos. Seguimos avanzando rápido. No sé qué hora es. Ya estamos al límite. Avanzamos rapidísimo en algunas otras evidencias. La astronomía. Bueno, la Tierra suspendida en el espacio. Todos sabemos ahora que la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿o no? Antes, en la antigüedad no se creía eso. En la antigüedad se creía que por ejemplo, los griegos pensaban que la Tierra estaba sostenida por el dios Atlas. ¿Cuántos de los que tenemos más de 30 y moneda
hemos visto el libro Atlas, ¿o no? ¿Tengo todo 18 acá? Ah, ninguno tiene... Bueno, si hay alguno que tiene 37 como yo, seguramente habrá visto el libro Atlas, era un celestito con un musculoso con el mundo sobre la espalda. Ese Atlas era el dios Atlas que creían los griegos. Y ellos decían que la tierra estaba sobre sus hombros. En la filosofía hinduista, ellos pensaban que estaba sobre los lomos de unos elefantes. Estos elefantes estaban sobre unas tortugas y las tortugas sobre una serpiente y la serpiente nadaba en un mar cósmico. Esa era la creencia de ellos. Y sin embargo el libro de Job habla, la tierra está suspendida en la nada. ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál tiene la veracidad astronómica? Job, la Biblia. Y encima dice, y pone el norte sobre el vacío. ¿Cuántos se han puesto a la prueba de salir afuera en invierno y ver los cielos? Están vacíos. Muy poquitas estrellas. Y sin embargo en verano, plagado de estrellas. Y porque la misma rotación, pasamos por el norte, vacío, pasamos por el sur, repleto de estrellas. ¿Nunca lo han probado? La palabra ya lo decía, y pone el norte sobre el vacío. Entonces tenemos evidencia de que la Biblia, y uno dice ahora, pero como me supieron responder en algún momento, bueno, pero esas son cosas visibles, evidencias visibles. Sí, visibles para nosotros, pero para 4.000 años atrás, por ejemplo, podemos citar el arca. El arca, hoy en día hasta ha salido líder de la religión oficial, que dice que los primeros 11 capítulos de la Biblia son poéticos, que no son de verdad, que no pasaron históricamente. Es una forma metafórica que tenía de hablar Dios. O sea que no existió el arca, no existió la creación como dice la palabra, no existieron un montón de cosas. Pero si nosotros vamos al arca, ¿cuántos han medido alguna vez o han tomado conciencia del tamaño del arca? No me dejes ser el único loquito que pensó eso. ¿Sí? Por ahí me dice que sí, que soy el único loco. ¿Ah, no? Gloria a Dios. El arca tenía 300 codos por 150 codos. Por 50 codos, perdón. 300 codos por 50 codos. Por 13,5 codos de altura. 26 codos de altura. ¿A qué nos refiere esto? Si lo traducimos a metros, estamos hablando de 150 metros por media cuadra. Una cuadra y media. Una cuadra y media, 150 metros por 25 por 13 metros y medio de altura. Tratemos de imaginarnos esto. Un cajón, porque no es como los dibujitos, que era redondita, bonita, llena de animales. No, mentira. Era un cajón cuadrado de 150 metros, de 25 metros, de 13,5 metros de altura. Eso era el arca. Adentro le entraban 544 vagones de tren. O sea, la capacidad cúbica del arca era de un tren de 8 kilómetros de largo. 544 vagones de tren. ¿Saben ustedes cuántos vagones fueron llenos? Menos de 270. Los otros 300 y pico fueron vacíos. ¿Por qué? Perdón, 170, porque era un tercio prácticamente. Esto no es porque simplemente yo lo digo. Henry Morse y John Whitcomb son científicos, maestros de la palabra, y ellos hacen un estudio donde calculan espacio cúbico del animal y tienen que haber abarcado tan solo 170 vagones. Todo lo demás fue vacío. ¿Por qué? Porque si fue lleno, como nos hacen ver en los dibujitos, Dios no fuese misericordioso, porque Dios hubiera hecho el arca tan solo para 8 personas. Pero si 2/3 del arca iban vacías, quiere decir que Dios había hecho el arca lo suficientemente grande para que accedan todos los humanos de esa época. No quisieron. Es lo mismo que nos pasa ahora. Dios, Cristo, se entregó por todos nosotros, más todo el que quiere entrar. Ahora ellos no quieren y bueno, ellos están afuera porque quieren. Pero el arca fueron 2/3 vacías. Porque también nos meten de que entraron 2 tigres, 2 leones, 2 pumas, 2 gatos. No, entraron 2 felinos. Entraron 2 felinos.
No entraron 2 de cada uno, dice 2 de cada especie. Y si habla de 2 de cada especie, entraron 2 felinos, 2 caninos, 2 equinos y así sucesivamente. Después, justamente por la capacidad que tenemos de reproducción, se fueron diferenciando en razas, como los vemos hoy en día, que tenemos raza de perros, manto negro, tenemos chihuahua, tenemos todos esos estilos. ¿Se entiende? Entonces, el arca fue prácticamente vacía. Otro cuestionamiento que nos hacen, ¿cuál es? ¿Y de qué comieron? Bien, pero duró un año el diluvio. Pescaban. El diluvio duró un año. 40 días, 40 noches llovió, pero después tuvo un año hasta que bajaron las aguas. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde entramos un poquito más en la ciencia. Segunda ley de termodinámica, ley de entropía. ¿Qué es lo que nos enseña? Que todo se gasta. Eso es todo. Eso nos enseña, que todo se deteriora. Que hay un equilibrio de la energía, por lo tanto todo se deteriora. Isaías 46 que nos dice, marchítase la hierba, sécase la flor, pero la palabra de Jehová es eterna. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que se marchita es entropía, lo que se seca es entropía. Ahora, ¿por qué se pudre la comida? ¿Por qué se pudre el tomate? Por la entropía. Es una ley impuesta por Dios. La mayoría que me dijo, la comida le hubiera durado una semana en el arca y el resto del año, ¿cómo vivieron? Ahí donde apelamos a la verdadera ciencia. ¿Cuánto vivían en esa época? Mucho más. ¿Cuánto? 900, sí, exactamente. 969 Matusalén, 930 Adán. ¿Ah? Muy bien. Entonces, si la vida del hombre era de 900 y pico de años, la vida de las frutas también. No era de 2 o 3 días o una semana, era de meses, era de años. ¿Por qué? Porque no había nivel de entropía. Cuando nosotros leemos Génesis, y acá es donde a mí Dios me maravilló y de ahí me entré a leer todo esto, cuando uno empieza a leer la creación, ¿qué es lo que leemos? Bueno, ya vuelvo a Génesis 1, me voy a saltar. Dios tenía las aguas, ¿no? Y dice, y separa las aguas de las aguas. ¿Recuerdan esa parte? Que hace una distinción que separa agua de aguas. De las aguas de arriba no habla más. Y se sienten las aguas de abajo. Y dice, y de las aguas de abajo hizo brotar la tierra. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué pasó con las aguas de arriba? Pero dice la palabra que entre medio puso la expansión. La expansión es todo esto hasta la atmósfera. Hubieran sido nubes, se hubieran precipitado sobre la tierra en forma de lluvia. Para que no se precipite con forma de lluvia, tiene que estar arriba de la atmósfera. Arriba. Claro, lo que ya sería bóveda celeste. Al estar arriba, necesariamente tiene que estar en estado gaseoso, como si fuese una gran nube, pero fuera de nuestra atmósfera. Al estar afuera, absorbía toda la radiación que venía del espacio. Por tanto, la vida podía llegar a 900 y pico de años. Después del diluvio, desciende radicalmente la vida. ¿Por qué? Porque ya no había protección. Por eso dice la palabra que antes había un vapor de agua que llegaba a toda la tierra, pero el clima era un solo clima en toda la tierra. Porque había una densa capa de vapor de agua que la cubría y hacía que el clima sea parejo en toda la tierra. Ahora, si ese nivel de entropía era muy bajito, era bajo para las personas, para los animales, para las frutas, para las hierbas, para todo. O sea que tranquilamente podrían haber llevado durante todo un año un montón de frutas, un montón de tomates, un montón de lechugas para comer, porque no se echaba a perder simplemente, porque no había un nivel de entropía alto. Después de que cae la lluvia durante 40 días y 40 noches, se abren las fuentes del abismo y brote el agua que estaba abajo, se inunda toda la tierra. Cuando esas bajan, recién ahí que dice la palabra, recién ahí aparecen las 4 estaciones, los fuertes vientos y las fuertes tormentas. Hasta antes de eso no existía.
Hasta antes de eso no existía. Entonces nosotros podemos notar en la palabra que científicamente es precisa. Cuando nos habla de 930 años no es descabellado, es precisa científicamente. Cuando nos dice en el capítulo 1, versículo 4, si me lo recuerdo, dice, y Dios hizo, no, perdón, en el 2, 3. Arranquemos ahí, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Notemos esto, en el principio. ¿Qué es principio? Tiempo. En el principio, Dios creó el tiempo primero. Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz. ¿Qué tenemos en los primeros 3 versículos? Algo fascinante desde el punto de vista de la física. Sabemos que tenemos 4 elementos que conforman todo el universo. Estrellas, soles, tierra, nosotros, estamos conformados por 4 elementos, que son el tiempo, el espacio, la masa y la energía. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos, espacio, la tierra, masa, y la luz, energía. Los 4 es el único libro de todos los que pueden llamarse sagrados que habla del origen de la física. Los 4 elementos juntos. Einstein decía que no puede existir el tiempo sin la masa y no puede existir la masa sin la energía. La famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Bueno, esa ecuación que él hizo nos detalla literalmente lo que dice el versículo 1 al 3. Dios creó en el principio, tiempo, expansión, masa y la luz, energía. ¿Qué es lo que nos preguntan siempre? ¿Y esa luz qué es? Esa luz también científicamente se puede comprobar que es un espectro electromagnético. Si nosotros hoy agarramos a alguien que sepa de física, ¿qué es lo que nos va a decir cuando nos defina la luz? Un espectro electromagnético o un campo electromagnético. Eso es la luz. Nosotros decimos luz como algo que nos ilumina, pero si vamos más allá, ¿qué es? Un espectro, campo electromagnético por donde pueden viajar los fotones. Si no hubiese este espectro, no viajarían los fotones y quedarían concentrados en un solo punto. ¿Qué pasa ahora? Y esto es lo maravilloso de Dios. Si Dios no hubiese creado este espectro electromagnético sobre la Tierra, que es el mismo que me permite que ustedes me escuchen, porque yo puedo usar el micrófono. Bien, la onda sonora viaja a través del espectro electromagnético. Los fotones viajan a través del espectro magnético. Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de espectro o campo electromagnético. Ese campo rodea toda la Tierra y de ahí para abajo todo tiene esta realidad. Esta realidad no está en la Luna. La Luna no tiene campo electromagnético, por tanto se tiene que hablar por escafandras o por micrófonos que son captados por un auricular en el otro. Bien, este campo electromagnético es el que permite cuidar la Tierra cada vez que hace una explosión nuclear el Sol. El Sol, desde que fue creado, como es una cantidad de masa brutal de energía, tiene explosiones nucleares que salen disparadas y chocan contra la Tierra. ¿Qué hace? Como hay un campo electromagnético, choca contra el campo, lo rodea y sigue. Imagínense si Dios no hubiese puesto la luz en el tercer día, cuando creó el Sol al cuarto día, la primera explosión nuclear hubiese arrasado con la vida de la Tierra. Nos hubiera quemado todos nosotros, hubiera quemado las plantas, hubiera quemado todo. Sí, no sería una explosión nuclear, y ya pasaría a ser otra cosa. Sí, más que todo serían las auroras boreales. La aurora boreal, no sé si alguna vez alguien lo ha leído o lo ha estudiado, es básicamente eso, es la luz que se refleja en ese espacio. Entonces, cuando nosotros vemos el orden de la creación es preciso, porque también cuando crean las plantas, crean los insectos, porque si no las plantas no hubiesen existido, si los insectos son los que la polinizan. Necesitan sí o sí una de la otra. Cuando nos crean nosotros, los elementos de la vida nuestra, ¿cuál es?
el ADN, el ARN y la proteína. Y necesitan sí o sí uno del otro. No puede existir este triángulo si no existe el anterior. ADN no puede existir sin ARN y ARN no puede existir sin proteína. Ahora, cuando Dios nos crea, creó los tres juntos. Por eso es que nosotros tenemos vida. Cuando somos sacados del polvo de la tierra, hoy en día se constata de que tenemos el 98% de compatibilidad con la tierra. Fósforo, óxido, zinc, nitrógeno, oxígeno, todo está en la tierra. Somos más compatibles con la tierra que con un mono. Es más, tenemos más compatibilidad con una banana que con un mono. No sé si lo sabían. Somos un 30% compatibles con los monos, 70% compatibles con las bananas. O sea que es ilógico cuando hablamos de evolución, pero eso sería otro campo. Entonces, para ir terminando, gloria a Dios. Hay, muchísimas evidencias que quedan ahí por tocar, pero es muy amplio el tema. Y la idea en sí es, sabemos que con datos y argumentos simples no vamos a convencer una vida. Pero ¿para qué sirven todos estos datos? Me van a decir ahora. Si tuviste una hora hablando de datos y ahora me decís que no me sirven para... Estos son los que preparan el camino. Simplemente eso. Porque hay un montón de gente que está cerrada. Hay un montón de gente que ya no quiere creer. Y lamentablemente la palabra que nos dice, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. O sea que el Evangelio y la fe ya no es suficiente para predicar. Es necesario tomar herramientas nuevas. Y no está mal. El apóstol Pablo predicaba en el Areópago. ¿Y qué predicaba en el Areópago? O sea, ahí iban los sabios, ahí iban maestros. Y dice que debatía con epicúreos y con estoicos. ¿Quién eran los epicúreos? ¿Quién eran los estoicos? Epicúreos son básicamente, vamos a resumirlo muy grandemente, epicúreos son ateos, estoicos son budistas. Y Pablo se paraba en medio de la plaza y debatía con ateos y debatía con budistas. No está mal. Yo sé que muchos tomamos el ejemplo de Pedro. No, pero hace falta la unción, porque con la unción voy. Sí, pero mientras que Pedro convirtió 50 almas, Pablo llegó al rey. Hace falta capacitarse, hace falta estudiar, porque las herramientas que tenemos ahora no son las mismas con las que podemos tener con estudio. Entonces Dios no tan solo nos va a usar acá con unción, sí, ahora agréguenle unción, conocimiento, y Dios lo va a poder llevar más allá todavía, a esferas más altas, romper estructuras altas. No está mal capacitarse. Yo dejo de hablar ahora de simplemente argumentos y voy a la lógica. Si ustedes a la Biblia la pasan por la filosofía también, hay leyes como la ley de no contradicción, ley de identidad, hay un montón de leyes dentro del razonamiento lógico que la palabra los cumple a todos. Simplemente para ir cerrando, un ejemplo. Adán estuvo en el paraíso, no tuvo necesidad de nada, no pasó necesidad ni hambre ni frío, porque decíamos recién, fue perfecto el periodo de él, no había variación de temperatura, y sin embargo cuando tuvo que tomar la decisión, falló. Cristo estuvo en el desierto, pasando de 40 días sin comida, muerto de calor, muerto de hambre, y cuando vino la tentación, prevaleció. La decisión está en nosotros, no en las circunstancias. Podemos estar bien, podemos estar mal, podemos estar arriba, podemos estar abajo. Las circunstancias no van a hacer que nosotros tomemos una decisión errónea. Si la tomamos es por nosotros mismos. Entonces, le pido que por favor tomen el tema de estudiar la palabra, de poder engrandecer a nuestro Dios. Cuando yo empecé a estudiar esto, un compañero en la fábrica donde estaba trabajando me dijo: ¿y por qué crees en Dios? Y yo le puse el argumento que todos los conocemos, porque Dios es como el viento, no lo ves pero se siente. Y en ese momento sentí como que se partía mi corazón y me decía: tantos argumentos te dejé de mi existencia y me comparas con el viento. Y es ahí cuando empecé a estudiar a través de un librito que me prestó el maestro Luis, La Tierra Primitiva, John Wycliffe y Henry Morris. Y empecé a leer un montón de evidencias en contra de la evolución, en contra del ateísmo, en contra de otras religiones, para entender y saber que estamos en el verdadero camino. Porque por ahí puede venir cualquier otra religión y decir: ¿y vos qué sabes? Si yo también creo que es mi verdad. Yo también te presento una religión, yo también te presento a Dios. ¿Cómo sabes que tu Dios es el verdadero y no el mío? ¿Y cómo respondemos? Ya no es por fe, si él también tiene fe.
tenemos que conocer la unión entre la verdad y la fe, la hace el conocimiento. Eso es lo que nos une. Busquemos, indaguemos. Sabemos que la decisión está en nosotros. Los invito por favor a que se pongan de pie para la gloria de Dios. Perdón si por ahí fue medio denso.